Manos que curan. Dicen que en un hospital estás en las manos más seguras posibles. Pero, ¿qué pasaría si esas manos fueran las que te están quitando la vida? Esto no es una historia paranormal, aunque después de escucharla, puede que desees que lo fuera. En 1991, en el Grantham and Gethsemane Hospital, algo no encajaba. Niños que mejoraban, empeoraban de repente, monitores que fallaban, cuerpos que colapsaban sin explicación. Y en medio de todo, siempre había alguien presente. Beverly Alit, una enfermera, tranquila, servicial, siempre dispuesta a ayudar. Pero había algo extraño. Cada vez que un niño empeoraba, ella estaba ahí. Cada vez que un corazón se detenía, ella era quien intentaba reanimarlo. Algunos decían que era conciencia, otros que era la única que reaccionaba rápido. Pero, ¿y si no estaba reaccionando? ¿Y si estaba provocándolo? Insulina en dosis imposibles, oxígeno manipulado, cuerpos sanos fallando sin razón. Y siempre las mismas manos. 4 niños perdieron la vida, 9 más sobrevivieron. No fue un accidente, nunca lo fue. Los expertos hablaron de un trastorno, síndrome de Munchausen por poder, provocar daño para luego salvar, ser la heroína del desastre que tú misma creaste. Necesitaba que alguien estuviera al borde de morir para sentirse viva. Pero hay algo que no encaja. Algunos de los niños mejoraban cuando ella estaba cerca. ¿Y si no todo fue lo que parece? ¿Y si en algún momento sí intentó salvarlos? ¿O eso es exactamente lo que quería que creyéramos? Porque a veces el verdadero terror no es lo que vemos, es en quien confiamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yevem y hoy quiero hablarte sobre Beverly Gal Alit. Si bien esto no es una historia paranormal y dado a que este canal se ha dedicado a hablar sobre ellas, también quiero hablarte sobre hechos que también generan mucho terror. En este caso, la enfermera que era llamada como una heroína, pero que después de un tiempo se descubrió que había algo más profundo que provocaba estos acontecimientos con los niños. Beverly Gal Alit, catalogada como asesina en serie en Inglaterra, enfermera de profesión, quien fue la coordinadora de la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Grantham and Gethsemane, culpable de desvivir a 4 niños, intento de desvivir a otros 3 y causar graves daños corporales a otros 6. Los crímenes fueron cometidos en un periodo de 59 a 60 días entre febrero y abril de 1991. Pero si bien simplemente catalogarla por lo que hizo no es de 100%, digamos, lo ideal. Hay que entender un poco sobre su perfil psicológico y sobre su historia de vida. Beverly Gal Alit nació el 4 de octubre de 1968 en Grantham, Lincolnshire, Inglaterra. Hija de Richard y Lillian Alit. Su padre trabajaba en una licorería y su madre era conserje escolar. Creció en un pueblo de Corby Glen con su hermano y sus 2 hermanas. Desde pequeña mostró tendencias preocupantes. De niña se cubría las heridas con vendajes para llamar la atención, sin permitir que incluso se le examinaran las lesiones. Tras aumentar de peso durante su adolescencia, Alit empezó a buscar cada vez más atención, mostrando a menudo agresividad hacia los demás, y pasó mucho tiempo en hospitales por diversas dolencias físicas que culminaron con una extirpación de apéndice que estaba perfectamente sano. La apendicitis tardó en cicatrizar ya que ella insistía en manipular su cicatriz quirúrgica. Alit también era conocida por autolesionarse y tuvo que recurrir a cambiar de médico constantemente, pues los profesionales sanitarios la conocían demasiado bien. Su comportamiento parecía típico del síndrome de Munchausen, que ahora en un momento hablaremos un poco más sobre él. Cuando éste no lograba que las reacciones deseadas de los demás fueran las que ellas quería, empezaron a dañar para satisfacer su necesidad de notar la atención. Ahora, queremos hablar o conocer un poco más sobre este síndrome, ¿no? El síndrome de Munchausen o el trastorno
autoimpuesto, según el DSM, así lo cataloga, es un trastorno mental grave, donde las personas simulan, exageran o incluso provocan enfermedades en sí mismos para obtener atención médica y asumir el rol de paciente. No buscan ganancias materiales, sino atención psicológica. Algunos tipos, o más bien los dos tipos que se conocen, pueden ser el impuesto a sí mismo, que se conoce como el Munchausen clásico, u otras personas, el que se empieza a hacer daño a otras personas, conocido como Munchausen por poder, o catalogado en el DSM como trastorno fáctico impuesto a otro. Aunque los motivos exactos son difíciles de estudiar debido a que los pacientes suelen negar que tienen este trastorno, los expertos señalan que hay factores que pueden provocarlo. Entre algunos de ellos está el trauma y abusos infantiles, enfermedades graves en la infancia, trastornos de personalidad, baja autoestima y depresión, resentimiento contra autoridades médicas. Estas son algunas de las razones o motivos por lo que se desarrolla este tipo de trastorno. Pero en el caso de Alit, vamos a conocer que hay algo curioso, algo que no entra dentro de estos factores que fueron lo que provocaron que tuviera este trastorno y que hiciera los crímenes o que cometiera los crímenes que hizo. El entorno familiar de Alit en los años 70 y 80 fueron un objeto de análisis tras los crímenes, puesto que superficialmente parecía que era una familia de clase trabajadora ideal para esos entonces. Sin embargo, los expertos identificaron patrones que sugieren que el origen de su patología era otro. Vamos a ver un poco sobre su dinámica familiar en esos entonces, empezando por el deseo de ser especial. Como era la tercera de 4 hermanos en un entorno rural muy tranquilo, las evaluaciones sugirieron que Beverly pudo haber sentido una fuerte necesidad de distinguirse de sus hermanos para obtener la atención de sus padres. ¿Cómo se veía estas acciones? Porque se veía o hacía que la vieran como la cuidadora perfecta. Porque desde los 6 años ya se veía cuidando a sus hermanos menores. A su hermano menor y ofreciéndose como niñera del pueblo. Este rol le otorgaba un estatus especial ante sus padres y sus vecinos. El refuerzo positivo de la enfermedad, que este es el segundo punto. Durante su adolescencia, Beverly comenzó a desarrollar comportamientos típicos del trastorno fáctico autoimpuesto, Munchausen. Nosotros le vamos a poner o le vamos a llamar trastorno fáctico autoimpuesto, ya que es así como lo cataloga hoy en día el DSM-5. Esto se mostraba con autolesiones. Esto mismo también tenemos que tomar en cuenta que había una atención parental. Los psicólogos creen que cuando Beverly se lesionaba o decía estar enferma, recibía una atención y preocupación intensa por parte de sus padres. Ahora, también podemos ver en este punto que había vendajes como trofeos. Solía llevar vendajes por sus supuestas heridas que no dejaba que nadie examinara. Y eso ya es bastante curioso. Se cree que Richard y Lillian, sus padres, al ser padres protectores y no notar la manipulación, reforzaron involuntariamente este comportamiento, al brindarle el cuidado que ella misma buscaba. El tercer punto es la falta de rechazo o abuso. A diferencia de muchos otros asesinos en serie, las investigaciones no encontraron señales de abuso físico, sexual o rechazo emocional en su infancia. Al contrario, había sobreprotección, ya que algunos análisis sugieren que pudo haber sido mimada o idealizada por sus padres, especialmente al ser la única de la familia que llegó a estudiar una carrera técnica. Además, tenemos que tomar en cuenta que tuvo un choque con la realidad. Al entrar a estudiar enfermería y dejar de ser el centro de atención de su hogar, su necesidad de crear emergencias era mayor, ya que creaba emergencias médicas para recuperar el protagonismo y este mismo se intensificara. Ahora vamos con otro punto. Transición de trastorno fáctico autoimpuesto al trastorno fáctico impuesto a otro. Los expertos incluyeron que su comportamiento evolucionó de dañarse a sí misma
para que sus padres la cuidaran a dañar a otros, para que sus colegas o los padres de las víctimas la admiraran por ser una roca en la crisis. En ambos casos, el motor era una adicción a la atención, que comenzó a generarse en su modesto hogar en los años 70. También hay que tomar en cuenta que sí también había una alta demanda por parte de ella para con sus padres, porque en los años 70 recordemos que hubo una crisis petrolera que hizo que los negocios y demás tuvieran que restringirse un poco, ya que hubo una alta inflación. Entonces, al ser sí una familia que podía vivir dignamente, también había algo que no era una familia que tenía lujos y demás. Los dos padres trabajaban y entonces Beverly se tenía que encargar de cuidar a su hermano menor. Entonces, esta necesidad de atención, esta necesidad de querer tener siempre esa atención y al momento de chocar con la realidad fue el golpe más duro que pudo tener. Ahora, también recordando un poco, un segundo. Un poquito de agüita. También recordando que ella sí estudió enfermería, pero ya debido a su historial y por las cosas que hacían, ella no, digamos que no acreditó directamente, no acreditó enseguida. Tuvo que tomar varios exámenes, algunos los reprobó, algunos no los pasó, pero hasta que logró entrar como pasante en ese hospital fue que empezó con más dureza este tipo de comportamientos, ya que logró que la contrataran como pasante por unos 6 meses aproximadamente, ya que su historial no daba con el perfil necesario para ser una enfermera ya de planta. Pero todas estas cosas que le pasaron, ella no fue ninguna víctima, simplemente fueron las circunstancias en las que ella vivía. Quería tener la atención de sus padres y después, al ver que jugando el rol de cuidadora con sus vecinos, siendo la niñera, pues le daba un impulso. Fue un impulso que la hizo tener esta conducta aún más fuerte. Entonces, al entrar a la realidad, como les mencioné, sus compañeros, sus colegas, profesores y demás no la tomaban en cuenta como debía de ser, como ella quería. Entonces, fue provocando más cosas para llamar ese tipo de atención. Sin embargo, eso no justifica los actos que cometió, pues sus víctimas, algunas de ellas como Liam Taylor, de apenas 7 semanas, fue admitido en una sala de infección en el pecho y fue asesinado el 21 de febrero de 1991. Timothy Hadwick, con apenas 11 años, un chico con parálisis cerebral, que fue admitido en la sala después de tener un ataque epiléptico, fue asesinado el 5 de marzo de 1991. Kaitley Desmond, en este entonces, con 1 año de edad, admitida en la sala por infección en el pecho. Alit intentó asesinarla el 8 de marzo de 1991, pero la niña fue reanimada y transferida a otro hospital, donde se recuperó. Paul Crafton, en ese entonces 5 meses, admitido en la sala por infección en el pecho el 20 de marzo de 1991. Alit intentó asesinarlo con una sobredosis de insulina en 3 ocasiones, ese día antes de que fuera transferido a un hospital, donde se recuperó. Bradley Gibson, en ese entonces tenía 5 años. Sufrió 2 paros cardíacos debido a que la sobredosis de insulina suministrada por Alit antes de ser transferida a otro hospital donde también se recuperó. Jin Hong Chan, también conocida como Hurley, en este entonces tenía 2 años de edad. Sufrió un ataque de saturación de oxígeno antes de ser transferido a otro hospital. Ella también se recuperó. Becky Phillips, de 2 meses, se administró una sobredosis de insulina por Alit y murió en su casa 2 días después. Kathy Phillips, en este entonces 2 meses de edad, la gemela de Becky, fue admitida a la sala con una preocupación tras la muerte de su hermana. Tuvo que ser reanimada 2 veces después de inexplicables episodios de apnea, que luego se descubrió que se provocó por una sobredosis de insulina y potasio. Luego de la segunda vez que paró de respirar, fue transferida a otro hospital, pero esta vez había sufrido un daño cerebral permanente, parálisis parcial y ceguera parcial debido a la falta de oxígeno.
Sus padres habían estado tan agradecidos por el cuidado de Alit a Becky que incluso pidieron que fuera la madrina de Katy, pero después se dieron cuenta de los actos que había cometido y de que ella había sido culpable de lo que hizo. Incluso el hospital quiso darle una indemnización por los daños. Y por último, Claire Peck, 15 meses, fue dejada sola al cuidado de Alit durante un breve intervalo, durante el cual tuvo un paro cardíaco. Fue reanimada, pero murió después de un segundo paro cardíaco, de nuevo, seguido de un periodo, cuando ella fue dejada sola con Alit. Sus víctimas sufrieron las consecuencias de algo que ella misma provocaba, que ella misma hacía para verse como la heroína. Pero recordemos algo. El Día del Niño celebramos su vida, su risa, su inocencia, pero también debería ser un recordatorio silencioso. Nuestros hijos viven en un mundo donde confiar es inevitable y a veces peligroso, porque incluso el mayor acto de amor, confiarle su cuidado a alguien más, puede que, en las manos equivocadas, se convierta en el control de su destino. Yo soy Yebem y nos vemos en el siguiente Sí que lo necesito. Muchas gracias.